Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo cuentos. Oiga, nada más déjenme, ya saben, hacer mi paréntesis. Saluditos a la cumpleañera de ayer, que bueno, pues le deseamos lo mejor. Y bueno, para todos los que cumplen años, ya lo digo siempre, para los que festejen, conmemoren algo en este mes de lunas, pues les dejamos un abrazo grande. Y pues está con nosotros Cristina Mejía. Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oigan, pues sí, sí es un gusto aquí que se sigan recordando las lunas que desde el programa de Alma abrió con las lunas de octubre, las más hermosas. Bueno, pues depende en qué parte del mundo estemos también, ¿verdad? Y qué corazonadas tengamos, ¿no? Porque yo creo que las noches son hermosas y van acompañadas de determinadas circunstancias y eso nos hace recordar ese día, esa noche, esa luna, ¿no? Como especial. O ese mediodía, cuando tendemos el mantel, ¿qué estoy pensando? Este, tendemos el mantel y contamos cuentos. Y híjole, como que a veces los cuentos son como ese punto de inspiración, de contacto, de ¡pac! ¿No? Esa pequeña explosión dentro de cada una y cada uno de nosotros y nos pueden llevar a esto, ¿no? A la reflexión, ahora qué tengo que hacer, esto me tocó, a ver, ¿qué hago, no? ¿Hacia dónde voy? Y eso es lo bonito de todos los cuentos. Y bueno, pues digamos que como decíamos de las lunas, pues octubre también en este sentido ha sido muy hermoso y seguirá siendo. No se los pierdan todos los compartientos. Entonces, bueno, pues hay que darle la bienvenida a Lorena que nos trae este cuento tan interesante, ¿no? Lorena, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿tú cómo has estado? Ya tenías rato que no nos visitabas, ¿eh? Sí, muy bien, algo ocupada, pero muy bien y muy contenta de estar aquí en este espacio. Qué bueno, pues ya sabes, es tu casa, así es de que cuando gustes aquí tendrás un espacio, nada más. Eso sí, póngase lista para que nos veamos, porque si no, ya ve, las cosas que ocupan, las cosas que pasan. Oye, Lore, que se murió Marina, que ya no la tenemos y bueno, pues le quieres hacer un pequeño homenaje, ¿no? ¿Es así? Sí, exactamente, sí, con su cuento más emblemático, la de la tejedora. Que fue el primero que, por cierto, yo escuché el Sí, 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 es el más conocido, de hecho. de Marina Colasanti, que bueno, siento que los que nos dedicamos a esto, de alguna manera, este, la hemos escuchado y la tenemos presente, ¿verdad? Y bueno, no solo con este cuento, sino afortunadamente con algunos otros. Pero bueno, como dices, este es el que para nosotros como que la representa porque este es el primero que escuchamos de repente, es aquel que en lo particular habla, pues no sé, sobre las mujeres y su poder, eh, que hacen mm, que las reivindiquen, ¿no? Que como pues las mujeres hacen muchísimas cosas y una de esas cosas es tejer. Como que estaba muy desprestigiado eso del tejido, de la costura, ¿no? Como que, y contar cuentos, leer cuentos, hacer cuentos, este, está muy relacionado con esta actividad, ¿no?
Claro. Y bueno, también es importante, ¿no? De que ya lo dijo en el libro este de, ay, ya se me olvidó, el bejuco, ay, el infinito en un junco, Ujú. eh, Vaya. ajá, y, y bueno, esto del tejido, ¿no? Que muchas palabras están relacionadas con los textos cuando hablando de libros, ¿no? Y el tejido, la urdimbre, ¿no? El texto, todo muy relacionado con los libros y en el tejido, ¿no? Que no solamente se teje en un telar, sino también tejemos la palabra. Entonces, por eso es bonito también este cuento y sobre todo que toma es simbólico porque Colasanti lo que hacía es que siempre resignificaba los cuentos de tradición oral y de hecho siempre hace intertextualidad con otros cuentos de tradición oral, ¿no? Con uno muy famoso también ruso de el pez y el pescador Y y otros. entonces tendrás que traérnoslo Claro, sí, sí, para que hagamos estas relaciones, estas urdimbres, porque precisamente, ¿no? Eso es lo bonito de tener este espacio que podemos ir relacionándolos y pudiendo escucharlos, porque a pesar de que sean muy clásicos o luego les preguntas a ciertas personas y no se diga a los niños y luego, ah, no, ese no lo hemos escuchado, ¿no? Entonces siempre es bueno escucharlo. Pues no sé, se me hace que Sobre todo, espérame tantito, sí, y sobre todo el hecho, ¿no? De que puedan ser resignificados en una época como la nuestra, ¿no? ¿Qué les da? ¿Qué nos da a todos? Y que tú que estás tan empapada de eso, pues ve, casi no lo compartas, pues por algo se trata de esto, ¿no? De compartir. por supuesto, sí. Oigan, pues igual y ya comenzamos a leer este cuento que nos propuso Lorena. ¿Qué te parece, Cris? Claro, claro. Y bueno, pues ya lo anunciaron, es de Colasanti y se llama La Tejedora. Y empieza así. Se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír al sol llegando por detrás de las márgenes de la noche. Luego se sentaba al telar. Comenzaba el día con una hebra clara. Era un trazo delicado del color de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos, mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. después, lanas más vivaces, lanas calientes iban tejiendo hora tras hora un largo tapiz que no acababa nunca. Si el sol era demasiado fuerte y los pétalos se desvanecían en el jardín, la joven mujer ponía en la lanzadera gruesos hilos grisáceos de algodón más peludo. De la penumbra que traían las nubes, elegía rápidamente un hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos. Entonces, la lluvia suave llegaba hasta la ventana a saludarla. Pero si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y espantaban los pájaros, bastaba con que la joven tejiera con sus bellos hilos dorados para que el sol volviera a apaciguar la naturaleza. De esta manera, la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un lado para el otro y llevando los grandes peines del telar para adelante y para atrás. No le faltaba nada. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado poniendo especial cuidado en las escamas. Y rápidamente el pescado estaba en la mesa esperando que lo comiese. Y si tenía sed, entremezclaba en el tapiz una lana suave de color de la leche. Por la noche dormía tranquila después de pasar su hilo de oscuridad. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer.
Pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola y por primera vez pensó que sería bueno tener al lado un marido. No esperó al día siguiente. Con el antojo de quien intenta hacer algo nuevo, comenzó a entremezclar en el tapiz las lanas y los colores que le darían compañía. Poco a poco, su deseo fue apareciendo. Sombrero con plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Estaba justamente a punto de tramar el último hilo en la punta de los zapatos cuando llamaron a la puerta. Ni siquiera fue preciso que abriera. El joven puso la mano en el picaporte, se quitó el sombrero y fue entrando en su vida. Aquella noche recostada sobre su hombro, pensó en los lindos hijos que tendría para que su felicidad fuera aún mayor, y fue feliz por algún tiempo. Pero si el hombre había pensado en hijos, pronto lo olvidó. Una vez descubrió el poder del telar, solo pensó en todas las cosas que éste podía darle. "Mm, Necesitamos una casa mejor", le dijo a su mujer. Y a ella le pareció justo, porque ahora eran dos. Le exigió que escogiera las más bellas lanas color ladrillo y los verdes para las puertas y las ventanas y prisa para que la casa estuviera lista lo antes posible. Pero una vez que la casa estuvo terminada, no le pareció suficiente. ¿Por qué tener una casa si podemos tener un palacio? Preguntó. Sin esperar respuesta, ordenó inmediatamente que fuera de piedra con terminaciones de plata. Días y días, semanas y meses trabajó la joven tejiendo techos y puertas, patios y escaleras, salones y pozos. Afuera caía la nieve, pero ella no tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche, ella no tenía tiempo para rematar el día. Tejía y entristecía, mientras los peines batían sin parar al ritmo de la lanzadera. Finalmente, el palacio quedó listo. Y entre tantos ambientes, el marido escogió para ella y su telar el cuarto más alto en la torre más alta. Es para que nadie sepa lo del tapiz, dijo. Y antes de poner llave a la puerta, le advirtió: faltan los establos. Ajá, y no olvides los caballos. La mujer tejía sin descanso los caprichos de su marido, llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de criados. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Y tejiendo y tejiendo. Ella misma trajo el tiempo en que su tristeza le pareció más grande que el palacio, con riquezas y todo. Y por primera vez pensó que sería bueno estar sola nuevamente. Solo esperó a que llegara el anochecer. Se levantó mientras su marido dormía, soñando con nuevas exigencias. Descalza, para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar. Esta vez no necesitó elegir ningún hilo. Tomó la lanzadera del revés y manejándola veloz de un lado a otro, comenzó a deshacer el tejido. Entonces, como si hubiese percibido la llegada del sol, la muchacha eligió una hebra clara. Sí, Y fue pasándola lentamente entre los hilos como un delicado trazo de luz que la mañana repitió en la línea del horizonte. De un lado para otro comenzó a destejer su tela. Destejió los caballos, los carruajes, los establos, los jardines. Luego destejió a los criados.
y al palacio con todas las maravillas que contenía. Y nuevamente se vio en una pequeña casa y sonrió, mirando el jardín a través de la ventana. La noche estaba terminando cuando el marido se despertó extrañado por la dureza de la cama. Espantado miró a su alrededor. No tuvo tiempo de levantarse. Ella ya había comenzado a deshacer el oscuro dibujo de sus zapatos. Y él vio desaparecer sus pies, esfumarse sus piernas. Rápidamente la nada subió por el cuerpo, tomó el pecho armonioso, el sombrero con plumas. Entonces, como si oyese la llegada del sol, la joven eligió un hilo claro y fue pasándolo despacio entre los hilos, delicado trazo de luz que la mañana trajo en la línea del horizonte. Fin. Ahí termina Lore. Bravo, 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 bravo. Oigan, a mí siempre de este cuento me trae esa idea de que siempre eran las mujeres las que ponían caprichosas y pedinches. De, Bueno, es lo que se hacía visibilizar de las mujeres, ¿no, Lorena? Exactamente, sí, tienes razón. Por ejemplo, los Grimm y todos los cuentos que han llegado hasta nosotros están manipulados. Entonces están tomados precisamente donde las mujeres son más caprichosas, ¿no? Donde no son las heroínas. Por eso Colasanti resignificó, porque en el cuento del pescador y el pez, la mujer es la caprichosa. Y eso es importante de Colasanti. Sí, porque a final de cuentas, pues todos somos seres humanos, ¿no? Y tenemos nuestros momentos de capricho. Y desde luego que desde la mirada del hombre tienen que ser, pues, o son distintos, ¿no? A los que desde la mirada de la mujer, pero como que siempre se han empeñado en mostrar esta parte de la mujer, ¿no? Así como esto del chismecito que ahora todos y todas dicen, vamos al chismecito, ¿no? Que es algo que a las personas pueden disfrutar en algún momento o puede ser su estilo de comunicación o lo que cada quien elija, pero nos atraviesa a hombres y a mujeres. Sí, sí, y entonces es cuando uno dice, a ver, espérense, pues ¿de qué clase social eran? Porque para empezar, ¿no? ¿Quiénes eran las mujeres que tejían? O sea, las tejedoras, este, no eran las princesas, o sea, las princesas no sabían. Incluso es la Cenicienta la que eh, mm, a la que le alejan No, la es a la Bella Durmiente. Es ah, a la que le alejan. a la Bella Durmiente, a la que le alejan las ruecas y los hilos, ¿no? Entonces, ni siquiera los veían, ¿no? Como que es un parteaguas, ¿no? Así de que, bueno, a lo mejor es algo que hacían todas las mujeres. No, no, todas las mujeres no. Eran mujeres muy específicas e incluso recuerdo muchos cuentos en los que cuando ya las princesas no eran suficientes, les pedían que supieran hacer cosas, ¿no? Las mujeres que querían casarse con hombres mm, como que más relevantes o más importantes. Bueno, si las princesas no había quien este, llenara ese papel, bueno, pues les pedían cosas, ¿no? Y entonces les pedían que hicieran con el tejido algunas cosas extravagantes, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo precisamente que era así como que el tejido, eh, ya la parte como más
importante. Inclusive la de los 12 cisnes, ¿no? Los hermanos estos que los convierten en cisnes, también es la camisa la que hace que también suceda la magia, ¿no? De volverlos. Y ella sí se supone que era princesa, pero No, no le se supone si era prisa. se enseña, ¿no? Se enseña a Ujú. tejer, se enseña a hacer las telas y a coser las camisas. Entonces, muy significativo porque la, mm, el hacer el tejido, pues es como abrazar, ¿no? Es como sentir compartir, estas cosas de, bueno, yo sé hacer algo y te lo regalo, te hago algo para cubrirte, para abrazarte y pues es que recuerda a uno, ¿no? Con esos regalos Claro. a las personas. Sí, bueno, ahorita tocaste un punto que es un tema muy largo, pero los cuentos de tradición oral, pues no se deben de leer literalmente, ¿no? Son símbolos. Entonces, un símbolo es la princesa, porque todas somos princesas, todas somos como las hijas, ¿no? De alguien. Y las princesas en la antigüedad, en los cuentos de hadas, en el cuento maravilloso, las princesas eran la hija, pues, del carpintero, ¿no? La hija del herrero, no son las princesas que nosotros creemos ahora, ¿no? Que son millonarias y que tienen un montón de servidumbre. Entonces, en los cuentos de hadas no necesariamente viven en un castillo, ¿no? Pueden vivir en una casa grande. Esas son las hijas, ¿no? De alguien que tiene poder, en ese tiempo, pues un comerciante, por decirlo así. Entonces, por eso no hay que ser tan literal en eso. No, y es bueno plantear todo este contexto que están mencionando Anita y Lorena, ¿no? En donde esto del tejido, eh, ¿quiénes eran, ¿no? Candidatas a princesa, ¿no? Y también sobre todo este reto, ¿no? Que tejer es construir y es un reto, ¿no? Y que también es reconstruir en el caso del cuento que nos está diciendo Anita, pero también es como, híjole, derrumbar para volver a construir aquello que era valioso para mí, ¿no? En este caso del cuento de Corrazanti, pues, que era valioso, pues su libertad, o sea, ya, o sea, no necesito sirvientes, no necesito un palacio para sentirme libre, estoy más prisionera que antes, ¿no? Creo que esa tristeza habla de ese, de ese recordar, ¿no? Luego cuando les digo a mis consultantes, ¿sí qué te viene a decir la tristeza? Pues que ya no eres libre, que ya lo deshagas de una vez, ¿no? Así me la imagino cuando desde que, bueno, leyendo este cuento. Oye, Lore, ¿y entonces tú qué te hizo que quisieras elegir o que nos trajeras este cuento? Pues bueno, creo que, pues aparte del homenaje a Colasanti, pero más bien, pues este cuento me habla así como dice, ¿no? Adriana, de, pues me habla a mí eso, lo que acabo de mencionar, que luego uno desea o porque pues el sistema te impone que necesitas a alguien a tu lado, necesitas una casa, necesitas miles de cosas para ser feliz, ¿no? Y te das cuenta que a veces cuando estás pensando en tener y tener, luego eso te estorba y no realmente eres feliz. Entonces, yo creo que ese cuento me habló a mí de esa situación y pues me siento tocada y pues por eso lo quise compartir. Y qué importante porque eh, siempre tomamos, como dices, literal esto de las princesas, estos cuentos que pareciera que solo les ocurre a algunos de vez en cuando o a algunas, ¿no? Que el, el que tiene el dinero es el que elige y hace, ¿no? Y desde abajo, ¿no? O sea, construye lo que quiere.
Y además cuando dice, pues hace falta alguien, pues no, así no lo quería. ¿Verdad? Es que, fíjate que yo creo que de todos modos la simbología se sigue tomando, nada más que toma un otro matiz, otra mirada. Porque bueno, pues seguimos pensando, ¿no? En esto que decías ahorita, Anita, pues, las princesas tienen que ser ricas. Y es también parte de esa construcción del imaginario, ¿no? Y antes, pues era diferente, como bien dice Lorena, y si empezamos a hablar, ¿no? Que sería bueno como hacer una serie de compartiendos en donde se pongan en la mesa todas estas situaciones, porque como luego están así como muy alejados, recuerdo mucho, no recuerdo la invitada, pero sí recuerdo cuando puso en la mesa cómo nacieron los duendes. No, no haya sido tú misma, Lorena, ¿no? Entonces, no, y lo que, y Era, quiénes era, eran los duendes. era una de Querétaro, ¿no? Una compañía. O sea, sí, pero en esta parte interesante, ¿no? De conocer cuál era el contexto que ellos vivían, porque a veces podemos decir, ¡ay, qué cuentos tan crueles! ¿No? Pero realmente, pues, no es que fueran crueles, es que pues, era preparar a los chavos para esa realidad que les tocaba, ¿no? O era reflejar también parte de esa realidad que les tocaba vivir aún siendo niños, porque pues ahora, pues, tenemos otro concepto, ¿no? De la infancia y bueno, pues en ese tiempo no era, entonces todo eso era una simbología, ¿no? Que se empezó a poner, como luego dicen, medio rosa cuando viene Walt Disney y lo hace de otra forma, porque pues el cuento de Cenicienta, pues no más tiene otra, resalta otras cosas muy distintas, ¿no? Y esto de Colasanti, ¿no? Del hilo claro. Eso me encanta, ¿no? Que Claro. se sacó su hilo claro. Sí, y bueno, también este cuento es eso de cómo cuando lo va leyendo uno, de que está, no, está tejiendo y los detalles de los pájaros y cómo caen los colores de de las hojas, qué tones dorados le da. Eso también, ¿no? Ver esa belleza que la tenemos a simple vista, pero no la observamos ya, porque pues lo naturalizamos de que están los árboles y pues están para algo, pero no observamos más allá, como el libro de el de María, ya se me olvidó, José María Ferrada, el espacio entre la hierba, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa hierba? ¿Qué podemos ver? O sea, ver más allá de lo que está en la superficie, como lo hace la tejedora, ¿no? Más allá de ese árbol, más allá de ese sol, ver más allá de todo esto, igual ver más allá entre líneas y eso es tan bonito, ¿no? Que desear tantas cosas superficiales, ver más allá de lo que ya tenemos, pero ver entre líneas y ver lo que hay detrás de todo eso. Sí, es desear saber, es desear conocer sin comprar, ¿no? Sin tener esas cosas, porque al final, bien lo dices, las tenemos, ya existen, ya están ahí, pero hay que apreciarlas en ese día a día, en esa estructura que podría no estar, ¿no? O podría ser diferente si vivimos en un ambiente árido, por ejemplo, o en una selva, pues obviamente las cosas que nos em, rodean son diferentes. Entonces, apreciarlas así, ¿no? E inclusive viviendo en la ciudad, pues esa arquitectura, esos lugares o apreciar esas formas que van haciendo las personas, ¿no? Inclusive eh, recuerdo mucho en el pueblo de donde era mi mamá esto de sacar, y viene el caso con el chismecito que decía Cristina hace rato, de sacar las sillas a la puerta de las casas y saludar a todos los que iban pasando y hablar, detenerse con esas personas que ya estaban en las sillas y poder intercambiar pues lo que había sucedido, ¿no? Y porque al final de cuentas la vida nos habla así, ¿no?
nos habla a través de la naturaleza, inclusive a través de nuestras conductas, que todo el mundo interpreta las conductas y ya ahora ya todas son tóxicas, y entonces dejamos de ver, ¿no? Esa riqueza que hay abajo de la conducta de la persona. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está diciendo la vida a través de todo eso? Y entonces, pues a ella le dijo, ¿sabes qué? Tú, tú no naciste para estar aquí en lo alto de una torre hermosa tejiendo. Pues estás más feliz ahí al contacto con todo lo que vas a tejer. Y eso fue lo que hizo la tejedora, ¿no? Entonces, sí, sí es un cuento muy profundo porque no lo dice, pero lo habla, ¿no? Lo grita y hay que aprenderlo a ver, ¿no? Porque esa de la importancia de los símbolos de los que hablan, ¿no? Esa es la importancia de los símbolos, no nada más de decir, ah, bueno, pues es que aquí así, sino que nos lleva, ¿no? A esa profundidad del cuento que me imagino que por eso pones en la mesa del pescador, ¿no? Y los otros de ella, que, que sería, dice Anita, pues ven y tráenos el pescador, ¿no? Pues sí, ese y otros más, Lorena, te ven y visítanos más seguido con estas, nos encantan estas propuestas provocadoras, ¿no? Y la mirada que todas y todos los ustedes como invitados traen, porque eso enriquece, enriquece el programa. Y también enriquece lo que ustedes allá atrás de bambalinas nos compartan, que hagan sus comentarios, que digan, porque pues así se teje o se construye, ¿no? Todo este espacio. Sí, por supuesto. Ya saben, esperamos sus comentarios, sus reacciones. Y bueno, Lorena, que se da a desear, la verdad es que ya la estábamos esperando desde hace rato y ahora sí que ella, toda ella ocupada, que sí, tiene muchas cosas que hacer. Este, pero bueno, igual sigue invitadísima y aquí tiene su espacio, por supuesto. Así es de que, pues ya te estaremos esperando con otro, sea el del pescador o no, pero bueno, pues invitada para que nos traigas otros cuentos y podamos precisamente sacarle todo este juguito al cuento, Lorena. Y muchas gracias, Cristi y Ana. Pues la verdad que siempre es un reto estar aquí con ustedes dos, que ya tienen una amplia experiencia y sí me toman los nervios y se me olvidan las cosas, porque sí, pues las admiro mucho de tanto trabajo y que, bueno, tanto trabajo, pero más que nada para compartir. Y pues la verdad que muy feliz siempre de estar aquí con ustedes. Y claro que sí, me daré espacio. Qué bueno, ¿verdad? Mira, ya lo dijo Anita, ya. Solita, Ya ¿eh? Ya ustedes ya la escucharon también, para que luego no diga que no, ¿verdad? Ya quedó aquí grabado. Ándale, exacto. Esta es la evidencia. Cada vez que quiere echar un paso atrás, no, tú dijiste. No, por supuesto que súper invitada, igual que todos los que quieran estar, ya lo hemos dicho muchas veces, pues nomás díganos de esta Lore, porque está muy, muy ocupadísima, pero están invitados siempre. Y bueno, pues es que estos cuentos que a veces se nos olvidan por clásicos, porque, ay, todo el mundo lo ha de leer o todo el mundo, y no, nadie nos había traído este cuento. Y solo recuerdo otro de Colasanti, que es el de la semillita, ¿no? Esta que nace en en un edificio en medio allí del cubo de luz y que hace todo un árbol, La ¿no? pastelita, sí, sí. Lo trajo Sí. Estelita. Entonces, Y muy bonito también, o sea, con una metáfora preciosa, ¿no? ujú. Cómo la va abordando. Ahora sí que cómo lo va tejiendo es maravilloso, sí, es su propio sello, su propio estilo. Y qué bueno homenajearla, Lorena, y qué mejor manera de leyendo sus cuentos, ¿verdad? Que hablan más que todo lo que hizo que sus cuentos. Sí,
Sí, y bueno, a lo mejor igual y hay que traer ahora que estamos diciendo el de los homenajes, ciencia, no hemos leído. Ah, sí, sí, con Julieta Fierro, ¿no? ¿Te refieres ahorita que Ajá, sí, preparamos uno? Ese es mi espacio. Ese ¿verdad? es de Ya está. divulgación. En Sí, algún momento Luis trajo uno que sacó del libro De Carl Sagan, Sagan. de Sagan, y que también fue muy bonito. Y de Pero sí, matemáticas y geometría. Sí, y me ajá, encantan. sí, hay libros de chismecitos científicos que, que por eso dicen que lo más importante es, por ejemplo, hay una anécdota. ¿Sí saben por qué no hay este premio Nobel de matemáticas? Y uno pensaría, ¿no? Que debería haber premio Nobel de matemáticas. Pero bueno, hay dos chismecitos. Uno es que el que fundó o inició los premios Nobel, resulta que su peor enemigo era un matemático. Y Oh, entonces sabía que le iban a dar el premio Nobel de matemáticas a él y por eso lo quitó. Y otro chisme es que andaba con la que él quería y dijo, no, si, ¿no? Si pongo el premio para matemáticas, se lo darán a él. Y no, ese es un chisme que no sabemos, ¿no? Realmente, pero sí hay algo detrás de eso. Entonces, es importante saber esos chismecitos de las sí, personas, cómo la parte afectan. humana, ¿no? De cada uno, ¿no? Sí. Pues es lo que nos hace humanos y son los retos que tenemos, ¿no? Y por algo estos cuentos como el que trajiste de Colasanti tienen tanto valor, porque nos hace contactar, ¿no? Con esos momentos en donde podemos ser eh, abusadores o codiciosos o no darnos cuenta, ¿no? Que podemos lograr algunas cosas sin estos conceptos, como creo que era Anita la que lo comentó de la pareja, ¿no? Que tenemos que tener, que no podemos estar solos o solas, ¿no? Más en el caso de las mujeres, que siempre tiene que haber una pareja y que, sin embargo, digo, no es porque no exista la pareja, pero hay cosas que se tienen que hacer solos, ¿no? Cada quien por su lado y luego nada más compartirlas. Pero bueno. Qué bueno que ella también dice que nos trae cosas científicas. Yo digo, no, entonces pues hay que apartarle unos programitas, Anita. ¿Eh? sí, sí, Dale, pues. definitivamente hay que darle espacio porque ahorita que recordaste a Luis, yo recuerdo a Laura que nos trajo también, ¿no? Del grafito al lápiz, del no sé qué, que también hablan, pero que, bueno, es esta gama, ¿no? De cosas que se pueden leer y que decíamos, ¿no? Diarios, cartas, o otro tipo de cosas que nos acercan a la lectura o que la gente lee y que luego dice, no, es que la gente no lee. A ver, espérese, no, sí, sí lee, sí lee, sí lee, pero vamos viendo qué cosas se pueden leer y qué cosas le gusta a cada quien, ¿no? Porque no a todos nos gusta lo mismo. Entonces, eso también. Y dar a conocer más, ¿no? Y dar a conocer más para que haya también más opciones, más allá de lo que tanto se ha estado criticando, que es la lectura de eso, de los mexicanos últimamente. Entonces, pues, hay que ser proactivos y dar esta oferta, ¿no? A hacerles que se les antoje con la Santi, con toda esta plática y ojalá que, que a muchos y a muchas que lo escuchen se les siga antojando leerla y busquen otros libros. Para, y digo, no es pretexto que luego a veces dice uno, no, pues comprarlos es. Ah, pues váyanse a IBI, váyanse a la Vasconcelos, al montón de bibliotecas que hay en la ciudad y que tienen una oferta de literatura de este estilo también muy, muy amplia. Entonces, pues no se diga más. Lorena, estás más que invitadísima para que venir más seguido, no te desaparezcas. Y bueno, a todos y a todas ustedes, gracias que están aquí, que nos escuchan, que hacen que siga siendo posible también este espacio. Y bueno, Anita, creo que también tenemos abrazos, ¿o no? Sí, 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 por favor. Y viene con nosotros acá. Esperemos que uno de nuestros próximos astronautas
Wow. este, eh, personajes que se van tejiendo desde pequeñitos, ¿no? De cómo la ciencia los atraviesa y de repente esos sueños ya se van convirtiendo paso a paso en realidades. Esperemos que esté con nosotros Leonardo Gámez y que nos platique cómo ha sido su historia, su devenir y que a muchos chavos se les antoje porque ser astronauta o ser científico de la NASA no es poca cosa y él a sus recién estrenados 18 ya anda por allá, entonces pues padrísimo que nos venga a platicar, ¿no? ¿Cómo es que llegó tan lejos en tan breve tiempo? Y bueno, pues también compartiendo, ¿no, Cris? Y compartiendo y sobre todo con este sentido de tocar corazones, ¿no? Porque, bueno, ser astronauta es, pero también ser persona, uy, híjole, ¿cómo es? ¿No? Que podemos ser lo que sea y a veces se nos olvida lo más hermoso, ser persona. Y entonces ser persona y ser astronauta, wow, ¿no? Entonces, sí, sigamos compartiendo, sigamos abrazándonos. Y bueno, compartiendo es a las sábado, 1 de la tarde. Ya no sé a qué horas vivo, ustedes que ando, eh, pero bueno, aquí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por estar y seguimos compartiendo y abrazándonos durante la semana. Hasta pronto. Claro que sí, hasta luego. Vale, gracias.